Buenas tardes, mi nombre es Consuelo Farley, soy gerente de operaciones de la Fundación del Lupus de América de la oficina de Georgia. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes este día. También me complace presentar a mi compañera Alondra Zapata. Ella es un gran recurso para ustedes. Alondra. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Alondra y yo manejo recursos para nuestros pacientes con lupus. Aquí en Atlanta, yo trabajo en la oficina y en la clínica para mejor servir a pacientes con otras necesidades, como transporte y asistencia financiera. Y además soy estudiante en la Universidad Emory y yo anticipo recibir mi maestría en salud pública el año que entra. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Alondra. Ahora tengo el honor de presentar a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Cristina Drencar, que nos acompaña desde Argentina. La doctora Cristina Drencar es profesora jubilada de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia. Su investigación se centró en las disparidades de la salud causadas por el lupus y en ayudar a las personas a controlar mejor su lupus. La doctora Drencar es la directora de Hablemos de Lupus, o Falando de Lupus, un programa de educación en línea en español y portugués para personas latinoamericanas con lupus y sus cuidadores. Ahora me gustaría dar la palabra a la doctora Cristina Drencar y agradecerle por estar con nosotros en esta presentación y por todo el apoyo que siempre nos brinda. Doctora. Gracias, Consuelo, Alondra y el equipo de la Fundación de Lupus de América. Para mí es realmente un honor estar esta tarde con ustedes y poder compartir algunos conocimientos sobre el lupus con toda la audiencia. Voy a comenzar compartiendo pantalla. Para comenzar esta charla sobre vivir con lupus. Quiero también agregar que me he retirado de la Universidad de Emory recientemente, pero también he recibido el título de profesora asociada emérita, por lo que continúo participando activamente tanto en proyectos de investigación como en actividades educativas para pacientes con lupus. Y hoy vamos a hablar de vivir con lupus, y para esto quiero introducir primero y agradecer estoy segura que hay miembros de este grupo, Hablemos de Lupus, que es una iniciativa, un espacio que hemos creado hace algunos años, donde los pacientes y los familiares de pacientes con lupus pueden preguntar sobre esta enfermedad a través de diferentes canales, Facebook, Instagram, YouTube y también una página web. Y quiero mencionar esto primero para agradecer a los miembros de Hablemos de Lupus que nos acompañan hoy junto a miembros de la Fundación de Lupus de Georgia, y también para decirles que he usado material de este programa para gran parte de esta presentación. Y así comenzaremos con un poco presentando o hablando de qué es el lupus y a quiénes afecta. Y para eso quiero compartirles este video que es justamente del programa Hablemos de Lupus. A ver, veamos el video y luego continuaremos con la presentación. Porque el sistema inmune ataca a los órganos y tejidos del cuerpo. Es crónica porque al no tener cura se vive con lupus toda la vida. No tiene mucho volumen, creo. No se conoce su causa, pero se sabe que no ahí sí. Tampoco se transmite de padres a hijos. Muy poquito. Sin embargo, debido a que hay una I'm going to interrupt 1 second here. Consuelo, can you hear it? El lupus se Yes, puede presentar en varios miembros de una misma familia. Ok, está mejor. Cualquier persona puede tener lupus. Perfecto. Mujeres, hombres, niños y ancianos. Sin embargo, es más común en mujeres que en hombres, sobre todo en mujeres jóvenes,
entre 20 y 45 años. También es más común en personas de piel de color que en personas de piel blanca. Para saber más, puedes seguirnos en Facebook /Hablemos de Lupus. Veamos ahora cuáles son esas manifestaciones clínicas más frecuentes en el lupus. Como lo dijeron en el video, es una enfermedad muy compleja que tiene una gran variedad de manifestaciones clínicas que puede afectar prácticamente cualquier órgano del cuerpo. Y aquí en esta gráfica podemos ver algunos ejemplos. Hay un grupo de pacientes que puede tener manifestaciones en el sistema nervioso central, que se llaman neurológicas, produciendo problemas de memoria o problemas de convulsiones o de tipo psicosis con ideaciones que no son normales. Hay un grupo grande de pacientes que puede tener manifestaciones en la piel, desde el típico rash o eritema en alas de mariposa, que posiblemente es lo más característico del lupus, aunque no se presenta en todos los pacientes. Otras personas pueden tener problemas en los pulmones o en las membranas que cubren a los pulmones, en el corazón, síntomas generales o constitucionales como fiebre, fatiga, debilidad, dolores musculares, problemas renales se pueden ver hasta en un 50% de los pacientes con lupus, y sobre todo en aquellos que son descendientes de nativos, indígenas o de personas de origen africana. Y es muy común en Latinoamérica, en pacientes de Latinoamérica. Las manifestaciones articulares, como dolor o inflamación, se pueden ver hasta en 90% de los pacientes con lupus, y hay otros que pueden tener problemas en las células de la sangre, como anemias, o baja de plaquetas, o baja de glóbulos blancos. Como ustedes ven, hay una gran variedad, y estos son algunos de los ejemplos. Pero uno de los aspectos que es muy importante a tener en cuenta es que los síntomas y las manifestaciones del lupus pueden variar mucho de una persona a otra. Por eso nosotros siempre decimos que no hay dos pacientes iguales con lupus. Y acá quiero representar algunos ejemplos. Algunas pacientes pueden tener su eritema malar en alas de mariposa y dolores articulares. Otros pueden tener más bien debilidad de los músculos o caída del cabello o anemia. Hay algunos pacientes que solo pueden tener fatiga o fiebre, otros retención de líquido. En fin, hay una gran diversidad de síntomas que no se presentan igual de paciente a paciente. Por eso decimos que esta es una enfermedad que hay que verla y hay que evaluarla individualmente. No se puede generalizar en relación al lupus. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que muchos de los síntomas y de las manifestaciones del lupus aparecen en muchas otras enfermedades. Entonces, no todos estos síntomas necesariamente van a ser de lupus. Eso para el diagnóstico del lupus es importante evaluar, sospechar la enfermedad, pero también evaluar o descartar otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades infecciosas, otras enfermedades autoinmunes, enfermedades oncológicas, diferentes tipos de cáncer, todas una gran variedad de enfermedades que pueden simular el lupus, o el lupus puede simular estas otras enfermedades. Y el otro concepto sumamente importante es que entre la variedad de pruebas diagnósticas que hay para el lupus, hay una serie de test para detectar problemas autoinmunes que el médico con experiencia en la enfermedad los va a utilizar cuando sospecha lupus. Y uno de esos test se llaman los ANA o FAN.
un error bastante frecuente, tanto en médicos de atención primaria que no tienen experiencia en la enfermedad, como en pacientes que reciben una información equivocada, es que el solo tener un test de ANA positivo ya es diagnóstico de lupus y eso no es correcto. El diagnóstico de lupus requiere que haya sintomatología y ciertos datos de laboratorio y de otro tipo de estudios para poder aseverar el diagnóstico. Por eso, realmente esto se debe a que no hay una sola prueba que pueda utilizarse para el diagnóstico de lupus. Se hacen estudios en la sangre, se hacen estudios de imágenes, se hacen estudios de anticuerpos, se excluyen otras enfermedades, como les dije, enfermedades infecciosas, y todo esto representa un gran desafío para el diagnóstico, el hecho de que no haya una sola prueba que pueda utilizarse para diagnosticar el lupus. Por eso el diagnóstico del lupus es como ir armando un rompecabezas, donde lo primero es sospecharlo, que muchas veces no ocurre, sobre todo cuando la persona que está teniendo síntomas, cuando comienza su enfermedad, recurre a médicos de familia, médicos generales, que a lo mejor no tienen mucha experiencia en la enfermedad y piensan que puede ser otro tipo de problemas infecciosos, gripales. Entonces, si no hay una sospecha de la enfermedad, generalmente ya comenzamos con retrasos en el diagnóstico. Junto a la sospecha clínica es sumamente importante que el médico evalúe todos los síntomas, que haga una evaluación completa de todos los diferentes órganos y partes del cuerpo para ver si realmente lo que está sucediendo es este tipo de enfermedad que le llamamos multisistémica, porque como dije inicialmente puede afectar cualquier parte del cuerpo. Por supuesto, un buen examen físico y exámenes de laboratorio y de radiología o de imágenes van a todos ayudar a armar ese rompecabezas. Por otro lado, sabemos que lamentablemente no conocemos la causa de esta enfermedad y en realidad no hay una causa del lupus. Esta es una enfermedad compleja, autoinmune, donde hay anticuerpos que se producen por alteraciones que no se conocen del todo, que hacen que ataquen a los propios órganos, causando procesos inflamatorios que van a ser los que generen los síntomas y las manifestaciones. Y esto se asocia a múltiples factores, entre los cuales cabe mencionar una predisposición genética. No es que la enfermedad se herede, la enfermedad no pasa de padres a hijos, pero sí hay familias, algunas familias, más o menos en 10-15% de los casos de lupus, hay familiares donde hay ya sea otra persona con lupus u otra enfermedad autoinmune, como tiroiditis autoinmune o artritis reumatoidea, que son enfermedades que están relacionadas genéticamente. Por eso hablamos de la predisposición genética, no de una herencia de padres a hijos, y eso es muy importante, sobre todo para personas que tienen un diagnóstico reciente y que están preocupadas a veces de saber cómo se transmite la enfermedad. Es importante destacar o enfatizar que la enfermedad no se transmite de padres a hijos. Tampoco es una enfermedad contagiosa, no es una enfermedad infecciosa, pero sí hay factores ambientales, hormonales y psicosociales que influyen en el desarrollo de la enfermedad. Entre los ambientales tenemos la luz ultravioleta, por eso muchas personas pueden comenzar con el lupus después de haber estado expuestos al sol, lo cual puede hacer que aparezcan ronchas, el eritema en alas de mariposa en la cara o incluso otro tipo de ronchas en la piel, que a su vez puede también disparar
procesos autoinmunes en el resto del organismo y causar otros tipos de síntomas como fatiga, fiebre o síntomas en órganos específicos. Los factores hormonales son importantes y esto está relacionado a este concepto que mostrábamos en el video, que el lupus es 10 veces más frecuente en las mujeres comparado con los hombres. O sea, por cada hombre con lupus hay aproximadamente 10 mujeres. Y las mujeres que están afectadas de lupus generalmente son mujeres jóvenes en edad reproductiva o cuando comienza la enfermedad. ¿Por qué? Porque hay cambios hormonales relacionados con los estrógenos, que son las hormonas femeninas, que están durante la edad fértil, la edad en que la mujer puede quedar embarazada, que tienen una relación con el sistema inmune y que pueden, digamos, disparar tanto brotes como aumentar el riesgo de la enfermedad. Otros factores que son muy importantes tanto en el desarrollo de la enfermedad como en la manera en que la enfermedad se va manifestando con sus brotes o actividad, es el estrés. Son factores psicosociales que hay que tener muy en cuenta porque hay muchas personas que comienzan a tener síntomas de lupus o que tienen reactivaciones de su lupus cuando están expuestas a situaciones de estrés, como la muerte de algún familiar, o una mudanza importante, o la pérdida de trabajo, o muchos otros factores que pueden estar afectando la vida personal de esa persona. ¿Y cuáles son estas manifestaciones de actividad o brote? Esto que se habla de que el lupus tiene un curso en el cual hay periodos en que la enfermedad está como activa, brotada, el sistema inmune es cuando está más descontrolado, y esos periodos de actividad o los brotes alternan con lo que conocemos como la remisión. Entonces, esa actividad o brote, cuando hay más manifestación sintomática, es muchas veces caracterizada por este tipo de síntomas. Fiebre, debilidad y dolor en los músculos, fatiga y cansancio, que no son normales. A veces todos estamos cansados porque trabajamos mucho, porque tenemos una vida muy acelerada, pero cuando vemos que es algo inusual, algo que realmente nos postra en cama, hay que pensar que, bueno, si ya tenemos la enfermedad, puede ser que estemos pasando por un brote. Pérdida del cabello es otra manifestación que nos puede indicar que el sistema inmune está nuevamente activo y desbalanceado, la artritis, mareos o dificultad para concentrarse o nuevas erupciones en la piel. Entonces, estos brotes pueden desencadenarse, como dije antes, por varios factores: el estrés, los cambios hormonales, la exposición a los rayos ultravioletas a través del sol y procesos infecciosos. Todos pueden hacer que el sistema inmune de una persona con lupus como que nuevamente se desbalancee y empiece a hiperreaccionar, produciendo esos anticuerpos contra el propio cuerpo y dando estas manifestaciones o síntomas de actividad. ¿Cómo lo manejamos? Es una enfermedad compleja, es una enfermedad multisistémica, como dijimos, que se diferencia mucho de paciente a paciente, y de la misma manera el tratamiento tiene que ser, nosotros decimos, como un traje a la medida. El tratamiento del lupus no es igual entre todos los pacientes. Va a depender de los síntomas, de las manifestaciones que predominan y de la severidad o gravedad de esas manifestaciones. Un aspecto fundamental para realmente en el manejo del lupus es poder llegar a un diagnóstico y un tratamiento precoz. Esto es fundamental porque permite controlar mejor esa actividad o brotes, ese sistema inmune que está descontrolado. También va a ayudar, cuanto más precoz
sea el diagnóstico y el tratamiento, a manejar mejor la medicación y así controlar la potencial toxicidad o efectos adversos de los medicamentos, porque se va a poder controlar mejor la actividad y de esa manera posiblemente se pueda ir reduciendo los medicamentos más tóxicos de una manera más efectiva y precoz que si lo agarramos en periodos tardíos de la enfermedad. Cuando lo tratamos precozmente, también reducimos el riesgo de un daño permanente. El lupus, al producir procesos inflamatorios en diferentes órganos, luego lleva a secuelas que muchas veces, o en algunas personas, no se puede volver atrás. Por ejemplo, personas que pueden tener inflamación en los riñones, lo que se conoce como nefritis lúpica, si no son tratadas adecuadamente de una manera temprana, todo ese proceso inflamatorio en los riñones puede continuar de manera tal que afecta la función de estos órganos, de los riñones, de una manera persistente y produce procesos cicatrizales que luego, ya en los riñones, que luego hacen que ya no funcionen adecuadamente. Eso puede llevar a lo que le llamamos la pérdida de la función, que cuando es de riñones va a determinar la necesidad de que la persona reciba diálisis, porque cuando los riñones no funcionan, tenemos que reemplazar el filtrado de la sangre para que se elimine a través de las sustancias tóxicas con un tratamiento adicional que es la diálisis o el trasplante renal. Por eso es tan importante el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado temprano para evitar daño irreversible de ciertos órganos vitales. Y todo esto, por supuesto, va a llevar a una mejoría en la calidad de vida y a una mayor expectativa de vida en los pacientes. Y hay otro elemento fundamental en el manejo del lupus, que es la educación del paciente y la buena comunicación entre el médico y el paciente. Todo esto se ha visto a través de numerosos estudios que hace que el paciente que conoce sobre la enfermedad, que se informa, que está empoderado, que tiene poder para tomar decisiones, que está bien informado y que se comunica bien con su médico, sabe hacer preguntas, sabe participar en la toma de decisiones junto con el médico, esos pacientes van a tener una mejor adherencia al tratamiento, lo cual es algo necesario, como les dije, para que poder controlar la actividad. Va a haber menos efectos secundarios de los medicamentos porque van a saber manejar mejor los medicamentos y saber cuándo preguntarle al médico, cuándo llamarlo y decirle, doctor, este medicamento me está produciendo este efecto, ¿qué puedo hacer? Es un paciente que se comunica y no decide dejar el medicamento por su cuenta y empezar a buscar recursos que no son, digamos, probados ser efectivos para la enfermedad. El paciente que recibe educación y que establece una buena comunicación con su médico, también se ha demostrado que logra controlar mejor la actividad de la enfermedad, tiene menor secuelas como el daño del cual yo les hablaba, y en definitiva va a tener una mejor salud general y mejor calidad de vida. Por eso hacemos tanto hincapié en la educación a través de distintos programas como el de la Fundación de Lupus de América. Ahora, una vez que se ha diagnosticado el lupus, es importante que, sobre todo quienes tienen el lupus de reciente diagnóstico, sepan que si bien al principio uno siente que está agobiado por todo lo que le está pasando y por toda la información que recibe acerca de una enfermedad de la cual posiblemente nunca habían oído hablar y que es tan compleja y de difícil diagnóstico, y que a veces han pasado por varios médicos antes de que
les hayan hecho el diagnóstico, es importante poner en perspectiva este concepto, que una vez diagnosticado el lupus se puede tratar adecuadamente bajo la guía de un médico que, si tiene experiencia en la enfermedad, va a poder llevar adelante digamos, el curso de la salud de esa persona de la mejor manera. Y eso va a hacer que con el tiempo la enfermedad se pueda ir controlando y la salud del paciente vaya mejorando progresivamente. Y esto se logra no solo a través de los medicamentos, que ya vamos a hablar un poquito sobre eso, sino también a través de muchas otras medidas generales, como mantener una alimentación adecuada, a hacer cambios en la rutina que permitan adaptarse a los cambios que la enfermedad va determinando, porque cuando estamos con fatiga necesitamos más descanso, cuando estamos con estrés necesitamos tomarnos un tiempo y bajar ese nivel de estrés, una vida sana donde podamos también considerar la práctica de un ejercicio adaptado a las posibilidades de cada paciente, todos elementos que van a contribuir a la salud general de esa persona. O sea, tratar el lupus no es nada más tomar medicamentos, sino hacer un abordaje integral bajo la guía de una persona con experiencia en la enfermedad. Y ahora me gustaría pasarles otro video sobre el control de los brotes del lupus, porque es algo que, sobre todo en las personas con diagnóstico reciente, es una gran preocupación y por supuesto también es preocupación de los médicos, porque es uno de los objetivos del tratamiento. Así que veamos ahora este video. ¿Cómo controlar y prevenir la actividad o los brotes de lupus? Controlar la actividad y prevenir un brote son objetivos fundamentales en el manejo del lupus. Por eso, para prevenir un nuevo brote, es importante reconocer los factores que lo disparan y seguir el tratamiento y los cuidados generales bajo la guía de un reumatólogo o médico con experiencia en lupus. ¿Cuáles son esos factores? Muchas veces, los brotes de lupus ocurren cuando el tratamiento se suspende o se modifica sin consultar previamente con el doctor. Otras veces, los brotes son disparados por factores que causan un descontrol del sistema inmune, como el sol, el estrés, las infecciones o los cambios hormonales. Para controlar un nuevo brote, es fundamental detectarlo y tratarlo rápidamente, ya que cuanto antes se detecta el brote, más fácil será manejarlo. Además, la inflamación causada por los anticuerpos producidos en los periodos de actividad del lupus se parece a un incendio, es decir, puede extenderse y causar daño permanente en los órganos atacados. Por eso, cuanto antes se logre controlar la actividad o brote, menor será el riesgo de daño permanente. Ante la aparición de nuevos síntomas o la reaparición de síntomas previos que puedan indicar que el lupus está activo, se debe estar atento. Fatiga intensa, disminución de peso, fiebre, ronchas en la piel, úlceras o aftas en la boca, dificultad para respirar, depresión, dolor de cabeza, dolor en el pecho o al respirar hondo, cambios en la orina con aparición de espuma, retención de líquidos o diarrea, entre otros. Los controles médicos necesarios para detectar, controlar y prevenir la actividad varían de paciente a paciente. El tratamiento también es personalizado, dependiendo de cuáles sean los órganos afectados y qué tan grave sea la inflamación. Un paciente con lupus activo
bajo tratamiento, generalmente se controla cada 1 o 2 meses. Su doctor irá ajustando la medicación para que la inflamación desaparezca y a su vez se manejen los efectos secundarios de los medicamentos. A medida que la actividad se va controlando, se van espaciando las visitas. Y una vez que la enfermedad está en remisión o completamente dormida, los controles pueden ser cada 6 a 12 meses. Cada visita médica, además de evaluar los síntomas que alertan sobre una posible recaída, ¿cómo controlar hiperinflamación? Que desaparezca y a su vez se manejen los efectos secundarios de los medicamentos. A medida que la actividad se va controlando, se van espaciando las visitas. Y una vez que la enfermedad está en remisión o completamente dormida, los controles pueden ser cada 6 a 12 meses. Y cada visita médica, además de evaluar los síntomas que alertan sobre una posible recaída, medicamentos. A medida que la actividad se va controlando, se van espaciando las visitas. Y una vez que la enfermedad está en remisión o completamente dormida, los controles pueden ser cada 6 a 12 meses. Y cada visita médica, además de evaluar los síntomas que alertan sobre una posible recaída. ¿Cómo? Les pido disculpas, hubo un problema con el video, no, se ve que no se subió bien, pero bueno, espero que lo podamos superar. Vamos a continuar, porque intenté pasarlo un par de veces y no hubo un problema con el sistema. Acá entonces quiero resumir o listar los medicamentos que se usan más frecuentemente para tratar justamente estos brotes o actividad del lupus, y yo los he clasificado de acuerdo a ciertas características. He puesto algunos ejemplos, no voy a ir exhaustivamente sobre cada uno de ellos porque esta ameritaría un webinar separado, pero simplemente mencionarles que hay una diversidad de medicamentos, desde aquellos que se usan para controlar el dolor y la inflamación articular, por ejemplo, como el paracetamol o el ibuprofeno, los corticoides, como la prednisona y metilprednisona, que se usan muchas veces al principio para controlar la inflamación, pero que luego se van descendiendo progresivamente a medida que los otros medicamentos que se agregan van haciendo efecto. Y esto porque los corticoides, como muchos de ustedes saben, suelen tener efectos secundarios importantes de los cuales los médicos somos conscientes y sabemos que hay que darlos en la menor dosis posible y durante el menor tiempo posible. Por otro lado, hay algunos medicamentos que modulan el sistema inmune y que tienen efectos muy benéficos para el lupus, como la hidroxicloroquina. Es un medicamento muy antiguo, pero excelente para prevenir brotes, para controlarlos, para mantener el sistema cardiovascular más sano. Tiene una serie de ventajas. Luego tenemos los inmunosupresores. En este grupo hay varias drogas, algunas para tratar problemas renales, otros para, como la satioprina, para ayudar a ir reduciendo los esteroides, ciclofosfamida, que también a veces se usa para la nefritis lúpica o para algunas manifestaciones graves del lupus, el tacrolimus, y uno recientemente
introducido la voclosporina que se usan para la nefritis lúpica. Y finalmente el grupo de los agentes biológicos, de los cuales hay 2 que han sido aprobados específicamente para el lupus, el belimumab, anifrolumab, muy recientemente aprobado. Son medicamentos que son más específicos, ya van más directamente a las alteraciones inmunológicas propias del lupus y por eso tienden a tener menos efectos secundarios, aunque son medicamentos caros y que no están indicados en todos los pacientes. Entre los biológicos también está el rituximab, que si bien no es específico para lupus, ha dado muy buenos resultados, sobre todo en personas que no responden a otros medicamentos y que tienen formas graves de la enfermedad. Entonces, para quienes en la audiencia estén interesados en conocer más sobre los medicamentos frecuentes, los invito a que visiten nuestra página web, hablemosdelupus.org. Ahí tenemos información completa de todo tipo y hay un capítulo que se llama Medicamentos frecuentes en el tratamiento del lupus, donde ustedes podrán leer e informarse sobre la gran variedad que existe, sus efectos secundarios, sus indicaciones y las preguntas más frecuentes sobre los mismos. Además de usar los medicamentos, como les dije antes, también se pueden hacer muchas otras cosas para vivir bien con el lupus. Y aquí están lo que se llaman las recomendaciones generales. Tomar los medicamentos de acuerdo a lo que el médico recomienda es sumamente importante, porque es lo que va a controlar la actividad, va a controlar estas alteraciones autoinmunes características del lupus. Pero también tenemos que tratar nuestro cuerpo a través de medidas generales que sabemos que son muy importantes y son muy buenas para nuestra salud. Por ejemplo, llevar adelante un plan de ejercicio regular que por supuesto se adaptará a las características de cada persona. Hay personas que pueden hacer más, otras menos, y eso lo debemos hablar con nuestro médico. Lo mismo la dieta, se recomiendan dietas pobres en grasas, ricas en ácido omega 3 y en fibras. Es importante reducir o limitar el uso de la sal, por ejemplo. Sabemos que no es bueno comer con mucha sal, y sobre todo en personas que tienen hipertensión arterial, que suele verse en personas con lupus y problemas renales. Por lo tanto, controlar la presión arterial también es importante. El fumar es terriblemente negativo para el lupus. Puede activar la enfermedad, puede producir daño de múltiples órganos, y la recomendación es no fumar, así como evitar bebidas alcohólicas, cuidarse del sol, usar los protectores solares, seguir las recomendaciones de vacunas de acuerdo a lo que el médico reumatólogo nos dice, porque hay muchas vacunas que están recomendadas y son necesarias en el lupus, y otras no pueden utilizarse. Otro aspecto sumamente importante es el embarazo. Las personas con lupus, o las mujeres con lupus, pueden tener hijos, pero es importante que el embarazo se planifique, vea la evolución, cómo va el momento para que el embarazo sea. Y eso suele suceder cuando el lupus está en remisión o dormido, por lo menos por un periodo de 6 meses. Así que estos son algunos ejemplos de todo lo que uno puede ir haciendo, ir cubriendo para poder manejar mejor la enfermedad. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en las personas con un diagnóstico reciente, es cómo percibe el paciente, esa persona, su enfermedad, cómo la vive. Y para esto me gustaría pasarles este video que es de la señora Teresa Catoni. Ella es presidenta de la Asociación de Lupus Argentina,
y ella tiene lupus y tiene un mensaje que yo creo que es muy importante para todos los pacientes, sobre todo con diagnóstico reciente. Vamos a ver cómo nos trata el internet y si lo podemos pasar sin problemas. La enfermedad no sucede solo en nuestro cuerpo, ¿Se sino ve que el también video? sucede en un tiempo biográfico, en un tiempo personal, en un tiempo familiar, y lo vivenciamos como una amenaza, como algo desconocido que viene a interrumpir nuestro proyecto y significa un quiebre en nuestra vida cotidiana. Y así llegamos a la consulta médica, con nuestro cuerpo enfermo, pero también con toda nuestra historia biográfica a cuestas. Y es realmente este primer impacto, en la mayoría de los casos, la odisea diagnóstica, el llegar a un diagnóstico cierto, porque no es conocido, porque tiene prejuicios, o tiene un mito alrededor de esta enfermedad que hace que haya conceptos erróneos que lleven a la discriminación. Esto va acompañado por el impacto del pronóstico. Es una enfermedad que actualmente no tiene cura. Esto también trae un impacto emocional. Sentimos tristeza por la salud perdida e incertidumbre por nuestro futuro. Luego el impacto por el tratamiento, al ser una enfermedad que puede provocar compromiso multisistémico, empezamos a acudir a diversos especialistas, a diversos estudios, es decir, nos sentimos fragmentados y llegamos al punto de no reconocernos. Es por esto que el médico sepa, digamos, esta parte biográfica, no solamente que atienda nuestra parte biológica, sino nuestra parte biológica integrada en nuestra biografía es fundamental para que podamos llegar a un acuerdo y podamos llevar adelante un tratamiento. Lo que para el médico es quizás cotidiano, para nosotros, para los pacientes, son palabras desconocidas, que si no podemos procesar, que si no podemos entender en su cabal significado, son amenazantes. El saber qué hacer, indicado por el médico, tampoco es suficiente, porque necesitamos también integrarlo en nuestra vida. ¿Cómo hacemos esto que el médico nos está diciendo qué hacer? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Y la adherencia al tratamiento es fundamental en nuestra evolución positiva de la enfermedad. Entonces es necesario que llegar a este acuerdo para, cuando salimos del consultorio médico, irnos con un plan claro y realizable, que nosotros veamos posible de realizar. La enfermedad no sucede. Bueno, vamos a continuar ya para ir cerrando. Como habrán visto, es muy importante lo que dijo la señora Catoni desde el punto de vista del paciente. Y realmente eso se ve reflejado en muchos de los testimonios de nuestros miembros de la página en Facebook de Hablemos de Lupus, que perciben, sobre todo al principio, al lupus como una enfermedad amenazante, como una condición amenazante. Unos dicen te mantiene expectante, es un enemigo oculto, es peligrosa, ni los médicos saben de dónde va ni por qué viene. Me siento como una persona atrapada en otra, mi mente está a 1000 y mi cuerpo a 0. Son todos pensamientos que reflejan emociones que muchas veces son emociones amenazantes y se sabe que eso está relacionado con falta de información. Y cuanto más amenazante es percibida la enfermedad, menor es la capacidad que tiene el paciente para gestionarla. Por eso nosotros hacemos tanto hincapié en la educación y la información de fuentes serias. Y ya para ir terminando les voy a pasar otro video
de cómo se relacionan las emociones y el estrés con el lupus. El lupus es una enfermedad que se caracteriza por alternar periodos de actividad y de remisión, sin actividad. Aquí hablaremos de cómo las emociones y el estrés se relacionan con el lupus. Es común que cuando tenemos un brote de lupus pasemos por estados emocionales negativos. Y también es común que los estados emocionales negativos y el estrés contribuyan a que el lupus se active. Hablar con mis familiares, amigos y grupo de apoyo me ayudó a reconocer mis emociones negativas y a buscar recursos para manejarlas. Aprendí que debo tomar la medicación indicada para controlar el lupus, ya que el lupus activo puede llevar a padecer depresión y otras complicaciones mentales. También aprendí que es importante hablar con mi médico y buscar ayuda profesional cuando siento emociones negativas, como tristeza, ansiedad, depresión, trastornos del sueño o falta de energía. ¿Tengo depresión u otros problemas emocionales? Si me siento triste casi todos los días, si dejo de hacer las cosas que normalmente me agradaban, si no puedo dormir bien, si no tengo apetito, si me preocupo demasiado, si pienso que nada tiene sentido, o si me enojo o irrito fácilmente, es posible que esté pasando por estados emocionales que afecten mi salud y calidad de vida. ¿Cómo puedo manejar mi tristeza o depresión? La tristeza y el desgano que ocurren ante una situación crítica o de estrés particular, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, son respuestas naturales de adaptación que duran algunas semanas o meses, permitiendo que la persona acepte y se adapte a la pérdida. En cambio, la tristeza que se produce sin ninguna causa específica o que se prolonga, afectando la calidad de vida de la persona que la sufre y de su familia, es lo que se conoce como depresión. Tu médico y los profesionales del área de salud mental te pueden ayudar a identificar las causas y el tratamiento de la depresión. ¿Cómo puedo manejar las situaciones de estrés? Aunque algunas personas tienen una capacidad natural para afrontar las situaciones estresantes sin que haya repercusiones negativas sobre la salud física y mental, otras necesitamos ayuda para manejar el estrés. El ejercicio físico regular es muy efectivo para reducir los efectos negativos del estrés. Por ejemplo, andar en bicicleta, caminar, bailar, practicar yoga, pilates, tai chi, estiramientos o natación son muy recomendados. La meditación ayuda a controlar nuestra respuesta al estrés, particularmente la meditación de conciencia o atención plena. Las actividades recreativas, como estar con amigos, ir al cine, leer, escuchar música, cantar o cocinar, también ayudan a liberarse del estrés. Unirse a grupos de apoyo para personas con lupus puede ayudar a compartir dudas y encontrar recursos entre personas que viven o han vivido problemas similares. Elige actividades que puedas disfrutar. De esa manera será más fácil incorporarlas en tu rutina. Cuando una persona con lupus puede reconocer sus estados emocionales negativos y hablar de ellos con su médico, familiares y otras personas con lupus, estará mejor preparada para manejarlos. El manejo adecuado de la depresión y otros problemas emocionales reduce el riesgo de recaídas y ayuda a mejorar la calidad de vida. Si quieres seguir aprendiendo. Bueno, y ya para ir terminando, quisiera cerrar con este último concepto, que para controlar el lupus es fundamental recibir o seguir el tratamiento indicado por el médico. Pero el mensaje más importante que les quiero transmitir a través de esta presentación es que también es fundamental informarse para aprender sobre la enfermedad, buscar apoyo en grupos de pacientes con la enfermedad, ir adquiriendo habilidades de autogestión, para controlar los síntomas, para ir aprendiendo a comunicarse mejor con el médico,
ajustarse a los cambios físicos que causa el lupus, controlar esas emociones negativas que muchas veces agobian y hacen que las cosas se pongan peor, comunicarse no solo con los médicos, sino también con la familia para tener el apoyo que siempre es fundamental para llevar adelante una enfermedad crónica. Y por último, es todo esto ligado a un cambio en el estilo de vida benéfico que en definitiva nos llevará a una mejor calidad de vida. Y ya creo que estamos al final. Quiero compartirles de nuevo los recursos que tenemos en Hablemos de Lupus, no solo a través de las redes, sino de nuestra página web, hablemosdelupus.org, donde ahí hay gran cantidad de información. Y además, ustedes saben que la Fundación de Lupus de América también tiene una página web con una gran cantidad de recursos en español para personas con lupus. Les dejo también mi correo electrónico y agradezco todo su tiempo y atención. Gracias, doctora. No sé si tenemos algún minuto para preguntas. No veo alguna pregunta en el chat. Todavía si tienen tiempo, hay tiempo para que pongan alguna pregunta. Lo que yo quería comentar es que muchas veces esta enfermedad no es visible ante las demás personas. Entonces, muchas veces dentro de nuestra familia no entienden el que si a lo mejor no tenemos ganas de hacer nada, nos pueden llamar flojos o algo así, y no entienden lo que nosotros sentimos. ¿De qué manera podemos hablar con nuestros familiares? Fundamental, Consuelo, porque es verdad, es una enfermedad que se considera invisible porque a pesar de que produce muchos cambios en el organismo y muchos síntomas que son muy desagradables para la persona que la padece la enfermedad, los demás no pueden ver, ni imaginar, ni conceptualizar qué es lo que está pasando. Por eso sí es importante aprender a hablar con nuestros familiares, con nuestras personas allegadas sobre lo que estamos sintiendo. Lo primero es explicarles de qué se trata la enfermedad. Muchas veces puede ser que nos puedan, si están abiertos a la idea, acompañar al médico para que también se familiaricen con la enfermedad, o que lean un poco más para que vean que realmente la enfermedad puede producir una fatiga extrema que hace que sea muy difícil levantarse o estar con el ánimo y la energía necesaria para afrontar el día a día. Sabemos que son personas, mujeres jóvenes, que a lo mejor tienen niños y actividades, y sin embargo no tienen la energía. Entonces, poder hablar de eso, explicar, con los familiares directos, con las personas con quien podemos recibir el apoyo. Eso puede hacer que el otro se sensibilice, aprenda y nos ayude en esos momentos, porque hay un elemento que es fundamental y que está estudiado. Las personas que tienen mayor apoyo familiar y apoyo social tienen mejores recursos y logran mejor calidad de vida las personas con lupus. Por eso sí es fundamental poder hablar con nuestros familiares y explicarles que no se trata de que no tenemos ganas, sino que simplemente el mismo proceso autoinmune hace que estemos desganados, fatigados. Es como un ejemplo práctico, es como tener una gripe fuerte, o bueno, quienes han tenido a lo mejor el COVID en sus primeros inicios, que era tan postrante. Esos son ejemplos claros de cómo una persona con lupus se puede sentir, incapaz de moverse, que le duele todo el cuerpo y que uno lo ve y no parece tan enfermo. Muchas gracias, doctora. Alondra, ¿tienes alguna pregunta? Tengo una, pero también tenemos unas preguntas en el chat, creo.
Bárbara levantó la mano. Déjame, le doy permiso para... Ok. Bárbara, no sé si estás ahí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Soy mamita de un niño de 4 años que fue diagnosticado hace aproximadamente 7 meses con lupus. Mi niño se llama Santiago Aparicio. Por ejemplo, él hay días que amanece, ¿cómo le puedo decir? Con una cólera, o no lo puedo explicar a veces porque él amanece frustrado, llora, tira todo, le trato de abrazar, o sea, hablarle, decirle qué es lo que le pasa, y no se controla. No se controla, tira todo lo que tiene en su camino, bota todo, hace, será una media hora, 1 hora que llora, llora, llora inconsolablemente, así le hable, le abrace, o le hagan lo que le hagan, él no se puede controlar. Pasa el momento que le da, como dice él, su crisis, pasa eso, y recién él mismo solito se pone a llorar y pide perdón. Perdón, mamita, perdón. No lo quise hacer. Fue sin querer. No puedo controlarlo eso, dice él. Yo a veces quisiera saber por qué motivo él está haciendo eso, porque él no lo hacía. Él no hacía eso, nunca ha hecho eso. Yo digo, será, no sé, también producto de la enfermedad, o porque él es pequeño, él recién tiene 4 añitos. Bueno, No. gracias por el comentario, la pregunta y la preocupación. Por supuesto que los papás de niños con lupus sufren mucho y se preocupan mucho porque no solo que la enfermedad es nueva, sino que afecta a nuestros hijos, o nuestro hijo es algo que nos duele a todos. Pero, a ver, pensemos que un niño que está con una enfermedad inflamatoria autoinmune en pleno proceso de desarrollo, como es un niño de 4 años, en cierta manera sí es esperado que tenga una respuesta de irritabilidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera tiene que hacer ajustes. Es algo que le está pasando y para lo cual es nuevo. Y es importante que todas estas dudas las consulte con el reumatólogo pediatra. Muchas veces cuando el lupus afecta a niños y adolescentes, los reumatólogos pediatras recomiendan también algún tipo de soporte por profesionales, psicólogos o consejeros que tengan experiencia en enfermedades crónicas como el lupus y en el desarrollo neurológico de los niños, porque la adaptación es difícil, ellos no pueden razonar como nosotros. Y es importante que él no se sienta culpable por lo que hace, porque está enfermo. Entonces, pero que reciba el apoyo necesario. Entonces, hablarlo con su reumatólogo pediatra es la recomendación que yo le daría. Porque puede bien ser porque el lupus está activo, pero puede ser, como digo, una reacción a esta situación nueva que le puede causar irritación. Ese sería mi consejo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Tenemos a 2 personas más, ¿verdad? Una, tenemos a Nuria. Okay. Déjame... Nuria. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de aprender más de lupus. Mi pregunta es, aparte del website que ustedes tienen de Hablemos de Lupus, ¿hay algún como un networking para Latinoamérica, digamos algún chapter o para diferentes países que las personas pueden buscar ayuda en ese chapter de acuerdo al país donde estén? Sí, bueno, en Internet hay muchos recursos. Yo siempre recomiendo que se busquen recursos serios, porque muchas veces también llegamos a recursos que
no nos van a dar buenos consejos ni buena información. Entonces siempre tratar de buscar recursos de organizaciones serias como la Fundación de Lupus de América, que yo sé que tiene un chat en inglés, no sé si lo tiene en español, Consuelo nos pueda aclarar sobre eso, pero también le comento que Hablemos de Lupus en Facebook tiene un grupo cerrado que se llama Amigos de Hablemos de Lupus. Es un grupo cerrado al que se accede nosotros aceptamos a quienes quieran participar bajo ciertas condiciones, y ahí muchas personas con lupus en Latinoamérica tenemos un número importante de miembros donde interactúan, se dan apoyo, y está administrado por una gran colaboradora nuestra, la señora Cecilia Barbarita Segray, que también tiene lupus, que es una persona que administra esos chats para mantener la comunidad, digamos, bajo un nivel de integridad, de conocimiento, de información, y que no haya mensajes o comunicaciones que puedan no ser adecuadas para las personas que están ahí. Entonces, esto es a través de Facebook, Hablemos de Lupus, pero tienes que ir al grupo Amigos de Hablemos de Lupus, pedir que te acepten y empezar a actuar y a interactuar con otras personas. Hay familiares, hay pacientes, y son espacios que son importantes porque ayudan a la contención, ayudan a establecer, digamos, tener más apoyo por personas que pasan por lo mismo, bajo ciertas reglas, por supuesto. No se puede dar recomendaciones ni médicas, como tampoco lo hacemos nosotros en la página, porque lo que hacemos es educar, no hacer ni tratamientos, ni diagnósticos, ni recomendaciones terapéuticas específicas. Entonces, cuando en esos chats, en ese grupo, la gente a veces pone mensajes donde tienes que hacer esto o aquello, tienes que usar este medicamento u otro, por supuesto, son eliminados porque sabemos que eso no es beneficioso. Y de la misma forma sería bueno también tener como una lista de los reumatólogos en Latinoamérica que son más inclinados o más, que saben más sobre lupus, porque no todos, bueno, incluso reumatólogos tratan a seguido pacientes con lupus. Sí, ese tipo de información nosotros lo podemos enviar por correo privado, también a través de Hablemos de Lupus, pero en realidad no le mandamos recomendaciones de reumatólogos individuales porque no estamos en condiciones de hacerlo, pero sí generalmente los derivamos a las asociaciones de cada país, a las sociedades de reumatología de cada país. Entonces, no sé tú dónde estás, pero por ejemplo, si fuera, por decir, un país, México, bueno, te canalizamos a la Sociedad de Reumatología de México para que ellos te provean la información sobre los reumatólogos, pero nosotros no damos específicamente, porque no sería ético que estemos diciendo con este médico. Sí, pero, no, entiendo. Sí. Sí, gracias. Y lo mismo sucede en Estados Unidos. La Fundación de Lupus tiene recursos en los diferentes estados. En este caso ahora nos reúne el capítulo de Georgia, y ellos proveen todo este tipo de información a los pacientes cuando se contactan directamente con la fundación en Estados Unidos. Sí. Nosotros seguimos un patrón similar de conducta. Muchas gracias. Sí, y complementando a esta información, tenemos en nuestra página, tenemos recursos en español, muchos recursos en español,
Tenemos una lista también de doctores que están asociados con la fundación. Están muy visibles ahí en la página que es www.lupusga.org. Ahí pueden encontrarnos. Tenemos también grupos de apoyo en todo Georgia, un grupo en español y tenemos un chat en WhatsApp también. Nos pueden contactar y con gusto los incluimos. Okay. ¿Alguien más? Tenemos una nueva pregunta de Karina. Karina, ok. Hola, buenas tardes. Hola. Mi consulta es, ahora hablaban como de la remisión, ¿verdad? De la enfermedad. En mi caso, bueno, yo fui diagnosticada hace un año y mi lupus es como muy amigable, pero todos los exámenes salen muy bien. Sin embargo, sigue el tema de los dolores varios, el dolor de cabeza. Ahora tengo un sangrado de nariz que no sé si tendrá relación con la enfermedad. Entonces, mi consulta es cómo saber en qué momento entra uno en remisión, o es que siempre hay algún síntoma, por ejemplo, el cansancio extremo, si se van a permanecer siempre. Bueno, Karina, gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy importante porque la remisión es uno de los objetivos del tratamiento en el lupus. Y qué bueno que tu lupus sea, como dices, amigable, porque, bueno, las chances de que llegues a tener una remisión completa son seguramente muy buenas. Sí es verdad que a veces el laboratorio da todo bien, cuando vas a tu reumatólogo te revisa y te encuentra muy bien, pero que a veces hay personas que tienen síntomas persistentes, en muchos casos, o en algunos casos estos síntomas son la fatiga o dolores generalizados, o dolores sobre todo en la mañana. Hay diferentes, puede haber diferentes motivos. Es verdad que en un grupo de pacientes no se saben bien los mecanismos. El lupus es una enfermedad que muchas veces se asocia con algo que no sé si has oído hablar, que se llama la fibromialgia, que es una enfermedad que produce fatiga y dolores generalizados. Y sí, hay muchos estudios que han mostrado que la fibromialgia, es más común en las personas con lupus que en una población de mujeres similares, de similar edad, por ejemplo. Entonces, quizás yo no puedo, no es mi rol hacer un diagnóstico ni decirte cuál puede ser el motivo, pero sí te puedo decir que una de las razones podría ser que haya una fibromialgia y que requiere un abordaje terapéutico más específico. También podría ser que haya algún nivel de actividad que no se detecte a través de del laboratorio, pero que todavía no está completamente dormido. Pero lo bueno es ir evaluándolo e ir conversando de todo esto con el médico para ir viendo qué soluciones pueden adoptarse y de repente ver qué relaciones puede tener, si esto se presenta más cuando hay mucho trabajo, mucho estrés, tensiones, porque yo siempre insisto que la parte emocional tiene una influencia muy importante en la enfermedad y en este tipo de síntomas. Entonces, un poco analizar en qué momentos sucede esto y en relación a qué situaciones puede ayudar a ir encontrando, digamos, la punta de la madeja y ver cómo abordarlo. Pero, y en relación a la última parte de tu pregunta, si la remisión siempre está con un poquito, algunos síntomas, bueno, en algunas personas sí y en otras no. Hay algunas personas que tienen una remisión completa sin ningún tipo de síntomas y están así por años y con mínimo tratamiento. Hay otros que el lupus está dormido,
pero que tienen alguna sintomatología. Entonces, bueno, hay que ir aprendiendo cómo ir manejando esa sintomatología para vivir mejor. Muchas gracias. ¿Y existe algo natural que uno pueda como agregar a su tratamiento que pueda ser efectivo, tipo vitaminas o algo energizante o algo así? No hay nada demostrado científicamente dentro de lo que tú dices, vitaminas o energizantes, pero es importante, como yo les decía en la presentación, hablar con el médico sobre las medidas generales, porque, por ejemplo, el déficit de vitamina D es bastante frecuente en la población general y también en las personas con lupus. Y la vitamina D, por ejemplo, tiene un papel muy importante en la regulación del sistema inmune. Entonces, si tenemos déficit de vitamina D, que eso se puede medir con un estudio en la sangre, estamos como agregando un factor al contexto, digamos, de la enfermedad que no está bien, y es muy fácil de compensar, de tratar. Entonces, de repente hablar con el médico y decirle, doctor, no es necesario que me haga algún control de vitamina D, porque la vitamina D se puede, como digo, agregar en el tratamiento. Yo les había dicho dieta, eso se puede hablar también o con el médico o con un nutricionista que tenga experiencia. No hay una dieta específica recomendada, pero sí es muy importante disminuir grasas que son proinflamatorias. Las grasas son proinflamatorias. Aumentar el ingreso de alimentos con omega 3, por ejemplo, pescado, nueces, almendras, todo este tipo de semillas que tienen fibra y tienen aceite omega 3, porque hay estudios que han demostrado que son antiinflamatorias, incluso estudios en lupus que han mostrado que mejora, digamos, la calidad de vida y reduce la actividad. No es que se tiene que tratar el lupus con eso, pero son accesorios, son complementos. O sea, sí hay algunas cosas que se pueden hacer, y yo te invito a que revises en nuestra página web y en los recursos que hay en Facebook y YouTube, porque ahí tenemos algunos videos que son sobre dietas, sobre recomendaciones generales. El ejercicio también es importante. Muchas veces está el concepto de que porque tengo lupus y tengo dolores, no debo hacer ejercicio. Eso ya se ha visto que no es así. Por supuesto, no se puede excederse. Hay que esperar, hay que hablarlo con el médico para que nos recomiende cuándo y cuánto, pero el ejercicio muchas veces mejora alguno de estos síntomas, incluso mejora la fatiga y los dolores, porque condiciona al cuerpo a un estado de mejor salud y el sistema inmune mejora con el ejercicio físico. Entonces, ese tipo de cosas son importantes y sería bueno que lo hablaras con tu médico. Muchas gracias. De nada. Okay. Muchas gracias, doctora. ¿Tenemos alguien más? ¿Tenemos tiempo para la otra última pregunta? pregunta? Sí, tenemos. Diana Marlene. Creo que ya no hay nadie más. Sí, tenemos una más. Sí. Ok. Hola, buenas tardes, Diana. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, en realidad creo que son dos preguntas porque se me abrió ahorita una duda. Primero, con lo que dice la doctora respecto al tema psicológico, que es muy importante para el lupus, yo estoy totalmente convencida de eso. En el tema de mindfulness, yoga, etcétera, yo vi mucha diferencia en cuanto el brote que tenía cuando me volví a remisión por precisamente tener más conciencia, ¿no? Y tener más apoyo psicológico. Sin embargo, ahora que estoy tomando terapia psicológica, todavía veo muchísima más mejora. Pero me queda la duda si hay una rama de la psicología clínica que puede ayudar un poco más. En algún momento tomé tanatología por todo este coraje que yo sentía contra la enfermedad, o bien si me sigo yendo por la rama de la psicología normal, como que te ayude, ¿no? Yo de verdad puedo comprobar, como lo dice la doctora, esta parte del estrés, cero estrés, te ayuda a ver cuáles son los síntomas que sí son lupus y cuáles no,
y la psicología, y aunado con mindfulness, yoga, etcétera, que sí lo ayuda más, pero la pregunta concreta es si hay una rama en particular, ya sea tanatología, psicología clínica o alguna otra, que ayude mentalmente para beneficiarlo. Y bueno, la segunda pregunta creo que va más relacionada con yo me acabo de mudar a Tri-State, estoy en Delaware y tengo como ese miedo de cuando vaya al reumatólogo explicar si realmente mis síntomas, que pues tengo dominio en español, no los pueda compartir en inglés. Entonces, pues son como dos preguntas, no sé si me puedan ayudar. Sí, claro, y gracias por tus preguntas, son muy importantes. Totalmente de acuerdo o sea, con lo que estás haciendo, con los recursos que has ido buscando para controlar el estrés y los estados emocionales negativos, por todo lo que hablamos a lo largo de esta charla. No hay algo especial que yo te recomendaría. Yo creo que cada uno tiene que ir buscando de acuerdo a los recursos que también tiene disponibles, porque, a ver, no hay un área de psicología que va a ser mejor que otra, tampoco hay estudios que hayan demostrado esto. Lo que sí te puedo decir es que hay estudios donde la meditación a conciencia plena o atención plena o mindfulness que tú llamas que correctamente, sí, y el yoga y este tipo de prácticas donde uno está más centrado y más consciente de su propio cuerpo y de su mente y de sus pensamientos, todo eso tiene un efecto positivo y hay estudios en lupus. O sea que eso es un muy buen camino. Por otro lado, si es tipo yoga, por ejemplo, tiene la ventaja de no solo de la parte mental, sino de la parte física, siempre y cuando se haga un yoga que sea, digamos, tranquilo, ¿no? Después hay otros estudios que son como de tratamientos que se usan más en Estados Unidos, que son terapias conductuales o del comportamiento, que esos también pueden servir y que son adaptados a las necesidades de cada paciente, de cada persona. O sea que todo es, si es un psicólogo, si es un terapista conductual, si es hacer mindfulness o yoga, todo eso es benéfico. Y respecto a tu miedo o inseguridad para poder comunicarte con el médico reumatólogo en inglés, bueno, te comprendo perfectamente porque obviamente no es lo mismo transmitir sobre una enfermedad que de por sí es difícil de entender para uno y transmitírselo también al médico en otra lengua es algo que atemoriza, pero lo que sí yo creo que podrías hacer, y Consuelo me puede corregir si estoy equivocada, pero en Estados Unidos en general, en los lugares más importantes, hay servicios de traducción con traductores certificados médicos que pueden ayudar a personas con enfermedades crónicas cuando no se pueden comunicar fluidamente en el inglés. Y quizás eso pueda ayudarte a tranquilizarte y a poder realmente establecer una buena comunicación con tu médico, porque es sumamente importante. Otra alternativa es de repente ir con algún familiar o amigo que sea fluido en inglés y que te acompañe para, digamos, ayudarte a transmitir digamos, tus dudas y entender lo que el médico dice. Y piensa que, bueno, el médico está siempre del lado del paciente. Por más que no hable la misma lengua, él tiene el mismo objetivo de ayudarte y de que estés mejor. Entonces, tratar de poner eso en perspectiva para que el temor a la lengua no sea una barrera en la comunicación con el médico, para que puedas ver más allá de esa barrera que existe o que puede llegar a existir, pero que en definitiva con el tiempo posiblemente se vaya, digamos, aliviando o rompiendo y puedas ir resolviendo estas cosas. Pero
Yo buscaría recursos de traductores médicos en la clínica donde atienda ese médico para que te ayude con eso y vayas con menos ansiedad y más enfocada en lo que tienes que hablar con él. Muchas gracias. Sí, gracias, doctora. Y sí, muchas veces es importante a la hora de hacer la cita, hacerles saber que necesitan un traductor para que ellos con tiempo tengan a esta persona que les ayude el día de la cita. Sí. Bueno, pues creo que el tiempo se nos acabó. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta presentación y gracias una vez más a la doctora Cristina Drenkar por su presentación. Por favor, no duden en ponerse en contacto con su oficina local si tiene preguntas y responder. También los quiero invitar a nuestra próxima conferencia anual de empoderamiento de lupus, la cual se va a llevar a cabo el 19 de noviembre de 9 a 3 de la tarde. Será totalmente virtual y con traducciones simultáneas en español. Se puede registrar, pusimos de hecho la información en el chat. Espero que puedan acompañarnos. Muchas gracias una vez más y que tengan una excelente tarde.